Así es, Señor, dígale hoy. Tú eres el que me hace vibrar, Señor. Tú eres el que me ha puesto, oh Dios de los cielos, en este lugar. Te damos gracias, Padre. Hoy levantamos nuestros brazos a ti, Señor, para adorarte y exaltarte. Porque eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda exaltación, Señor. Dígale hoy al Señor, muchas gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Y hagamos una oración especial por nuestra familia, Señor. Hoy te entregamos a nuestra familia, Señor, porque es una misión posible. Por aquellos seres que amamos, que tanto, Señor, pero queremos que estén delante de tu presencia para que sus vidas sean transformadas, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden, somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Invitándoles hoy, recuerden que a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de damas, también a las 7:30 nuestra reunión de caballeros. Es virtual la de caballeros, se puede conectar desde cualquier parte de Colombia o del mundo a través de la plataforma de Google Meet, a través del 310-845-0397. Usted puede obtener el link para que se conecte a caballeros. Y las damas, si es presencial, yo toco y Restrepo. El resto de la ciudad es virtual. También a través del 310-845-0397 nos escribe y con gusto le enviamos el link para las damas. Bueno, estábamos hablando entonces ayer de esa identificación con Cristo. Estamos hablando entonces de cómo hay una nueva vida en Cristo. Una de las verdades más profundas y transformadoras que nos ofrece el Evangelio. Y decíamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra del Señor así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esa profunda revelación transformadora del Evangelio? Y es que Dios nos reconcilió consigo mismo. El Señor nos tomó. Nosotros no nos reconciliamos con Dios. Él se reconcilió con nosotros. Él fue el que nos llamó. Su amor lo hizo reconciliarse. Él fue el que tomó el primer paso. Dios, en su misericordia, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros desechados, viviendo nuestras transgresiones, con las concupiscencias de nuestro corazón, ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor vino y nos llamó. Él vino entonces y nos reconcilió con Él. Él fue el que rompió el velo del templo para que nosotros tuviéramos esa libertad. Entonces, recuerde que ayer decíamos que usted experimenta un cambio radical en su identidad, en su propósito y en su nuevo destino. Usted ya tiene un nuevo destino. Usted ya no es usted cualquiera, usted es hijo del Señor. Y ese cambio no implica solamente algo superficial, sino algo muy profundo en su ética, en su moral. Hay una transformación total del ser. El espíritu, el alma y el cuerpo vienen a ser impactados por la verdad de Dios. Empieza a cambiar su forma de vida. Esa forma radical que usted tiene hoy de vivir, el Señor la transforma. Y le pone una nueva vida. Por ejemplo, hay una frase muy común en la gente que dice: yo soy así, Dios me hizo así, y yo no voy a cambiar. Falso. Eso es una palabra falsa, o una expresión falsa. Porque cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, cuando usted entrega su carácter, sus emociones, cuando usted entrega sus pensamientos, su voluntad, Dios lo va a transformar.
Dios va a ser ese hombre o esa mujer con un carácter como el de Cristo. Va a ser esa mujer que tenga la mente de Cristo, el varón con la mente de Cristo. Y ya no va a caminar en su voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero tiene que empezar por renovar el entendimiento, dice Romanos 12:2. Renovemos vuestro entendimiento para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios. No se quede sumiso, no se quede sumergido en los pensamientos de este siglo. No. Transforme su mente. Haga que su mente hoy tenga un cambio. Y vea entonces la plenitud del Cristo, la plenitud del Dios viviente, la plenitud del Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Escritura nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 6. Era una conversación muy amena. Ahí se presenta una conversación con un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal de la ley. Quiere decir, este hombre era un erudito. Este hombre era un conocedor de las Escrituras. ¿Sí? Este hombre hablaba de Dios. Cuando él va a Cristo, leámoslo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Inicié en el versículo 1. Un principal de los judíos. Un hombre que se llamaba Nicodemo. Un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren lo importante acá. El Señor le enseña a Nicodemo que cuando él acepta a Cristo como Señor y como Salvador, cuando él es hijo de Dios, como lo dice San Juan capítulo 1, versículo 12, cuando él cree como lo dice Juan 3:16, esa persona es regenerada. Es decir, esas actitudes viejas, malas que poseía, ahora cambian por actitudes buenas. Entonces ya el hombre no piensa en robar, porque su conciencia lo acusa. El Espíritu Santo le dice, estás pecando. Y su vida entonces va a ser transformada hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Miren lo que Nicodemo se encontró. Nicodemo no solamente encontró una conversación amena con el Señor, sino que Dios le habló, Cristo le habló de todo un proceso de regeneración. Le habló del proceso de nacer de nuevo, el proceso de vivir una nueva vida, una vida con santidad. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo algo muy sencillo. Mire, Nicodemo, tú me has conocido y le has dicho algo. Y es que yo procedo de Dios. En mí tú tienes vida eterna, pero necesitas morir a ese viejo hombre. Necesitas morir a los rudimientos con que fuiste criado. Porque lastimosamente mucha gente ha sido criada en una religión. Y es en esa religión usted es por costumbre, no por convicción. Si usted fuera por convicción, llevaría entonces esa religión al 100%. Pero como es por tradición, por eso usted obvia muchas de esas cosas que enseñan allá. Entonces yo tengo que vivir una vida como Nicodemo vino. ¿Nicodemo vino a qué? A que su vida fuera transformada. Y ahora a vivir la plenitud de Cristo por convicción, no por tradición.
Yo vengo entonces a vivir por convicción, convencido de las promesas de Dios, convencido de la transformación que me va a hacer, convencido de que Él es creador del cielo y de la tierra, convencido que tengo una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo sentido. Si usted y yo no estamos convencidos de lo que es Cristo en nuestra vida, pues estamos andando en oscuridad, en tinieblas. Nadie puede llamar al tema a Cristo si reconoce en Él el Espíritu Santo. ¿Cómo tú lo puedes llamar anatema si has reconocido su poder, has reconocido al Espíritu de Dios que está en tu vida? Mire entonces Nicodemo qué fue lo que vino a hacer. Entonces Nicodemo, con esa conversación con Cristo, el Señor le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado. Mire lo que dice el versículo 3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, yo necesito cambiar a ese viejo hombre. Yo necesito cambiar a ese hombre natural, esa tradición con que me criaron, con que me trajeron a este mundo. Y me impusieron entonces una serie de homilías para que yo supuestamente conociera a Cristo. Una serie de celebraciones. No, yo tengo que ser transformado en el carácter de Cristo. Y cuando a mí me dicen ser transformado en el carácter de Cristo, implica la vida de Cristo en mí. Ahora, Cristo fue tentado, pero no cayó en pecado. Cristo entonces fue ofendido, pero Cristo no se exaltó en ira. Cristo entonces vivió maravillas, vivió prodigios, hizo milagros por su conexión con Dios, con su Padre, por el acto de la obediencia. Entonces, cuando usted le está diciendo sea transformado, cuando Cristo le está diciendo nazca de nuevo, le está diciendo: mire, traiga mi vida a tu vida. Traiga la vida de Cristo a su vida. Y ahora cada paso que usted dé, cada paso que usted vaya a realizar, primero deténgase y piense si ese paso es de Cristo. Cuando entonces usted va a pecar, cuando usted va a cometer entonces un acto ilícito en contra de Dios, pregúntese si ese acto es de Cristo. Porque para eso está el Espíritu de Dios, para convencerte de pecado, justicia y de juicio. Entonces mire qué pasó con Nicodemo. El Señor le dijo: venga, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted deje morir a ese viejo hombre. Es necesario que usted entonces, hoy, quite los rudimientos que traía, que quite entonces esas costumbres pasadas, donde usted vivía sometido al pecado, donde usted vivía entonces esclavizado, donde había un yugo que le habían puesto acá, que usted no podía levantar su cabeza porque eran unas condiciones que usted y yo no podíamos vivir. Ahora, ¿por qué nuestro carácter está tan desformado? ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado la entrada 100% a nuestro Señor Jesús. Porque si no, el carácter debe cambiar. Usted puede tener 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y usted quedó en el proceso de la transformación. Y entonces uno le pregunta a la persona: ¿cómo va con la vida espiritual? Ahí en el proceso. Le contestan a uno: no, los cristianos no podemos quedarnos en el proceso. ¿Sabe cuánto duró el proceso del Señor? 3 días. Murió, descansó, fue el reposo y resucitó. Listo.
Con eso subsanó todo el pecado del mundo. El Señor no se quedó en el proceso. ¿Usted se imagina el Señor en el proceso? No estoy en el proceso de la resurrección para ver si salva al mundo. No. Dios no, Cristo no hizo eso. Así que no piense usted que hace procesos. Usted ya tiene que actuar. ¿Cuál es el proceso que tiene que vivir? Aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Morir a ese viejo hombre. Nacer de nuevo. Bautizarse en Cristo para que viva la plenitud de la gracia. Listo. Eso es todo el proceso. Transformación. Cuando usted decide transformar a ese viejo hombre, cuando usted necesita desechar a ese viejo hombre de su vida, ahí usted empieza a tomar el nuevo hombre. Fin del proceso. Es usted una nueva criatura. Es usted una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no es usted esa persona vieja. No se puede caer en proceso. Usted ya tiene que haber desechado todo lo malo, todas las inmundicias, toda la falta de control de las emociones, toda la altivez, el orgullo, la prepotencia, su yo. Ya tiene que haberlo desechado. Ya no puede estar allí. Continuamos entonces. Miren lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo. Un hombre erudito de la palabra de Dios. Muchas veces nuestra mente se ciega. Nuestra mente entonces pone una barrera a la comprensión de las Escrituras. En el estudio bíblico estamos hablando de la mente, las emociones. La mente crea pensamientos. ¿Cuántos tipos de pensamientos? Pensamientos inconstantes, constantes, racionales, irracionales. Conscientes, inconscientes, perdón. Esos conscientes son todos los pensamientos que yo creo, todos esos pensamientos que yo hoy los tengo o los proceso sin necesidad de ir allá a mi vida pasada, a mi interior, sino que los tengo acá. Por ejemplo, tengo hambre. Ese es un proceso, ese es un pensamiento consciente. Me da una emoción. ¿Y cuál es la emoción? Porque tengo hambre, necesito comer. Un pensamiento inconsciente son aquellos recuerdos que son buenos o malos en la vida espiritual que tengo del pasado guardados, que se vienen a mi mente y me traen desde un recuerdo. Por ejemplo, cuando usted se graduó de la universidad, cuando se graduó del colegio, cuando tuvo a su hijo, y esos pensamientos vienen a su mente. Son incontrolables, pero te causan una emoción, una alegría. Puede ser que te causen una emoción de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero también vienen los razonables. Es como tomo yo la palabra de Dios, eso que he aprendido y la aplico a mi vida. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo no podía comprender la parte racional de las Escrituras, de cómo se aplicaba a nuestra vida. La parte racional es esa. Yo estudio la palabra de Dios, la comprendo, estoy razonando. Ahora, ¿cuál es la lógica de la palabra de Dios? O la lógica de la palabra de Dios. No le estoy diciendo que estoy poniendo lógica a la palabra, es la lógica de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Pues que si yo leí la palabra de Dios y me dice que tengo que morir al viejo hombre, pues tengo que empezar a vivir esa plenitud de la gloria de Él. ¿Cómo soy transformado? Bueno, ¿cómo voy a morir? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Cómo muero ese viejo hombre? Pues tengo que empezar a vivir las costumbres de Cristo. Tengo que empezar a estudiar cómo Cristo vivió en esta tierra, cómo caminó, cómo se despojó del pecado. ¿Cómo hizo entonces Él para cambiar el carácter de Pedro? Recuerden que Pedro era un hombre problemático, burdo. Era un hombre totalmente con un carácter muy fuerte. Pero el carácter
carácter de Pedro cambió. Bueno, ¿cómo hizo Cristo para cambiar el carácter de Pedro si yo tengo un carácter fuerte? ¿Cómo hizo el Señor para cambiar el carácter de Juan el apóstol amado? Si Juan era un hombre envidioso, rencoroso, y llegó a ser entonces ese hombre transformador que habla del amor. Mire, un hombre rencoroso, envidioso, y terminó siendo el apóstol amado que habla del amor. Si usted ve el Evangelio de San Juan, habla del amor. Habla de la primera, segunda y tercera carta, habla del amor. Apocalipsis nos habla del amor de Dios. Cómo él cambió, él transformó. ¿Pero por qué? Porque le puso la lógica a la palabra de Dios. Y la estudió y le dijo, Dios me dijo esto, lo tengo que hacer, ya, punto. No se puso a razonar, no, pero Dios, ¿por qué me tiene que hacer eso? Yo eso no lo quiero dejar, no. El buen hombre, el hombre que quiere morir a ese viejo hombre, quiere ser esa persona nueva, toma la palabra de Dios y la aplica a su vida. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Versículo 5. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recibió a Cristo. Necesitas nacer en agua y en el Espíritu. El bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos morir a ese viejo hombre. Cuando yo me bautizo en la inmersión, significa llevar al fondo a morir a ese viejo hombre. Cuando salgo del agua, representa el nuevo hombre, la nueva vida en Cristo, una vida transformada. Así que familia, recuerde lo que dice el versículo 6, para que finalicemos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy necesitamos nacer del Espíritu, esa nueva vida, esa nueva regeneración en Cristo. Así que la regeneración implica que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas ahora. Usted ya fue regenerado, familia. Usted ya fue transformado. Usted ya no puede estar viviendo en las viejas costumbres. Usted ya no puede estar en aquellas cosas que le causan dolor al Señor. No. Usted y yo ahora necesitamos vivir una vida de plenitud, que todo lo que usted y yo hagamos sea para adoración, honra y gloria de nuestro Dios. Su hablar, su pensar, sus acciones, cómo usted trata a su hijo, a su esposa, a su vecino, a todo, a sus amigos. Eso es la plenitud de Cristo. Así que familia, recuerden que ya fuimos regenerados. Fuimos transformados ahora en el carácter de Cristo. Y vamos a orar en esta mañana. Amado Dios y Señor, quiero darte gracias por la plenitud de tu amor y de tu fidelidad. Gracias porque me has regenerado, Señor. Porque ahora nuevamente me recuerdas que ese viejo hombre murió y que ahora soy hecho nuevo, Señor. Soy hecho en la plenitud del Dios viviente. Soy hecho entonces en la plenitud de Cristo, nuestro Dios. Por eso estamos delante de tu presencia para alabarte y adorarte y exaltarte, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden que nos vemos hoy a las 7 de la noche en el Ministerio de Damas y a las 7:30, caballeros. Bueno, familia, un abrazo. Nos vemos mañana, 5 de la mañana. Chao.